Dios lo bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. En esta hora que vamos a compartir una palabra en el nombre de Jesús, una vez más aquí. Estamos en cuarentena, aquí en este tiempo en Colombia no se puede salir mucho, así que aprovechamos el tiempo que tenemos aquí para poder compartir este video y compartir una reflexión. Tanto el día de ayer como hoy hemos estado bastante visitados por Dios. De pronto eh, Dios me ha dado algunas letras, algunas canciones, y mientras las estábamos compartiendo con mi esposa, Dios nos abrazó, nos, nos mimó. Así que le damos alabanza a Dios por eso. Roxy Sosa, Mónica Ochoa, gracias por estar allí conectadas, amadas, que la paz de Dios sea con ustedes. Entonces, mis hermanos, quiero compartir algo de lo que Dios venía hablando y lo que Dios me viene hablando en estas horas, en estos días. Y quiero que me acompañe allí al libro de Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12. Profeta Carlitos Pérez, abrazo grande, mi hermano, Dios te bendiga. Y espero que te encuentres bien, querido hijo. Carlitos Pérez es un hijo espiritual de la casa, es un profeta de Dios, es un hombre con una visión muy poderosa. Y esta palabra también te va a hablar mucho, mi hijo, porque es un tiempo en el que estás pidiendo algo y Dios trae esta palabra en respuesta. Cada uno de los que está conectado, Dios le va a entregar una palabra. Quiero bendecir a mi hija de sangre, mi hija Soledad. Te bendigo, hijita, te quiero mucho. Un abrazo grande. Bien, capítulo 12 de Hebreos. Santo Dios, bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 12 de Hebreos, verso 1. Tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es palabra de Dios. Reciba esta palabra en esta hora. Jason Flores, allí en Barranquilla, mi hermano, te bendigo. Abrazo grande, varón de Dios. Luján Farías de Salinas, te bendigo, hija. Hoy voy a hacer una oración especial por ti. Y tú sabes por qué. Hoy voy a hacer una oración especial por ti. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de tu milagro. Así que no te pierdas esta palabra, porque hay un milagro para ti, Luján, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a desmenuzar un poquito esta palabra. Yo quiero que usted preste atención al verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús. Todos sabemos quién es Jesús. ¿Usted sabe quién es Jesús? Bueno, yo se lo voy a decir para ver si coinciden nuestros pensamientos. Jesús es un hombre que nació de María, una mujer que a los ojos de Dios fue encontrada como virtuosa, una mujer
que fue encontrada delante de Dios como una mujer íntegra, que podía llevar en su vientre al que sería el Salvador de la humanidad. Pero Jesús era un ser humano. Jesús era un hombre que le creyó a Dios. Por eso se dice que es el autor y consumador, porque no solamente él hizo, sino que consumó lo que él creyó. Ahora, Jesús vino muchísimos años después de Abraham, quien es considerado por el mismo Dios como el padre de la fe. Ahora, ¿cómo es posible que alguien que estuvo en un tiempo y que otra persona que vino en un tiempo mucho después sea el autor de la fe, siendo que muchos años antes se consideró a Abraham, el profeta, el amigo de Dios, se lo consideró como el padre de la fe? Apóstol Carlito, otro hijo espiritual, Carlitos Ambrosetti, el apóstol de allí de Argentina, varón de Dios, te bendigo. Nancy Vanessa Baigorria, Dios te bendiga, Nancy, que la paz del Señor sea contigo. Hoy voy a hacer oración por sanidad. Quiero decirle que hoy voy a orar por sanidad. Así que si tú tienes algo, tú tienes que oír esta palabra, porque esta palabra va a abrir no solamente tu mente, sino que va a traer tu milagro. Bien, ¿cómo es posible que alguien que estuvo, para hacerlo simple, el año pasado alguien dijo, vamos a un ejemplo, el año pasado, 2020, alguien dijo, un ejemplo, Dios dijo, este hombre es el autor, este hombre es el padre de la fe. En el 2021 viene otro y dice, este es el autor. Pues ¿y cómo? El otro es padre de la fe un año antes y ahora este otro es el autor. ¿Cómo es el asunto acá? No sé si está entendiendo esto. Quiero que preste atención a esto. Entonces nos encontramos con que no está hablando de Jesús, el que caminó en la tierra. Está hablando de la esencia de Jesús, el que caminó en la tierra. Porque dice que está hablando del que no solamente hizo, sino que consumó en sí mismo la fe. Hace unos momentos puse un anuncio allí en mi muro de fe, donde puse, hay un dicho que dice, la confianza es lo último que se pierde. La única forma de perder la confianza, o la esperanza, sería la palabra, la esperanza, es que pierdas la fe. Mientras tú mantengas la fe, mientras tú te mantengas en la fe, aunque no veas nada, yo te aseguro que algo poderoso va a ocurrir, porque cuando hay esperanza en el corazón de un hombre y una mujer, algo poderoso Dios va a hacer. Así que recibilo en el nombre de Jesús. Algo poderoso Dios va a hacer contigo. Algo poderoso Dios va a hacer contigo. Porque hay esperanza en ti. Escuche esto. En la Nueva Traducción Viviente dice así. Verso 2, Hebreos 12, 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. En esta versión, usted va a ver que se enfoca en algo que cuando nosotros leemos la Reina Valera pareciera que fuera diferente. Profeta, hija querida, Dios te bendiga. Mariana, abrazo grande. La profeta Mariana es la esposa del apóstol Carlos. Son nuestros hijos espirituales. Así que los bendecimos. Son hijos de la casa. Bien. Yo quiero que usted preste atención a esto. Cuando está hablando en la Reina Valera, nos lleva a un mensaje del Espíritu, hablándonos del Espíritu. Hace
nombra a Jesús como para que nosotros tengamos una referencia de lo que Dios quiere hablarnos. Pero vuelvo y reitero, Abraham fue antes de Jesús. Sin embargo, la esencia de Jesús fue antes de Abraham. Hola. Dice la palabra de Dios. Saludo a Willy. Dios te bendiga, hijo. Un abrazo. Willy es otro hijo espiritual, también nuestro allí del ministerio. Él es un pastor. Tiene un llamado pastoral muy fuerte. Y estamos entrando en el tiempo del cumplimiento de la palabra que un día le fue entregada. Bien. Vuelvo y reitero, vamos a estar orando por sanidad. Presta atención. Vamos a estar orando por milagros. Presta atención. Está hablando de la esencia de Jesús. ¿Cuál es la esencia de Jesús? Dice la Biblia que Él fue el primogénito en todo. Katy da Silva, abrazo grande hermana, Dios te bendiga. Que Él fue el primogénito en todo, Él fue el primero en todo. ¿Cómo puede ser que habiendo pasado una historia antes de que Jesús fuera, sea el primero en todo? Dice que fue el primero en resurrección, pero si nosotros leemos que Elías, Eliseo, ¿y cuántas resurrecciones hubo? Entonces yo quiero hablarte hoy, no del Jesús que caminó en la tierra, sino del Jesús que está en gloria. Yo quiero hablarte hoy del Jesús que ya era antes de que el mundo fuera. Para que nosotros podamos comprender esto, necesitamos primero saber cuál es la esencia de Jesús. Esencia significa raíz, fundamento, edificación, virtud. Del que es, pero que era y ha de venir. Yo estoy hablando de la palabra. Yo estoy hablando de la palabra viva. Esto yo ya lo he enseñado y lo voy a repasar un poquito para que podamos entrar en el tema. Quiero decir que no estoy predicando, estoy introduciendo la palabra para que entendamos el mensaje de hoy. Dios se halla en la eternidad siendo Él mismo la misma eternidad. El fundamento, la esencia, la virtud del Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, está en la eternidad. Y desde la eternidad, Él es la misma eternidad. Por eso la palabra fractal, que es una palabra de origen matemático, pero que es una palabra también que viene de un idioma ya casi perdido. Pastor Víctor y Alicia Navas Montiel. Un abrazo, amados hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Por eso la palabra es una palabra que viene, es de un idioma muy antiguo. Un idioma egipcio, de los que había en Egipto, muy antiguo. Y esta palabra nos lleva a la idea de algo fragmentado. Fragmentos de Dios diseminado en la eternidad. Fragmentos de Dios, pero que son uno solo. Ese es Dios. La mejor palabra para, entre comillas, describir a Dios es la palabra fractal. Es todo y es uno. Ese es Dios. Entonces, ahora vamos a hablar de ese Dios. Se encuentra en la eternidad siendo Él mismo la eternidad fractal. De pronto, Dios, y tomo esto porque es la única forma de explicarlo. De pronto Dios piensa, tiene un pensamiento. Voy a crear. Pero para crear, profeta Ángel Alegre, abrazo grande mi hermano, Dios te bendiga allí en Tierra del Fuego, Río Grande, aleluya. Voy a crear, entonces, pero para crear necesito un poder. Porque
Más allá de que Dios mismo es poder, Dios manifiesta y canaliza el poder a través de algo. ¿Qué es ese algo? Se llama palabra. Entonces lo primero que Dios hace es emitir la palabra. Cristo, la palabra. Emite la palabra. Cuando emite la palabra comienza a crear. Porque sin la palabra nada es. Todo es creado y sostenido por la palabra. Entonces, suelta la palabra a Dios y comienza a crear. Pero lo primero que crea la palabra es la ley. Porque te voy a decir algo. Uno de los principios bíblicos fundamentales es la ley. La ley no solamente es ley como tal, sino que es un principio. Porque nada es sin la ley. Porque la ley, mi hermano, es el fundamento con que la palabra sostiene todas las cosas. Usted nunca va a poder decir, ¿cómo es posible que si usted se para a la orilla del mar, usted vea el mar allá arriba? Pero llega acá y no puede transgredir los límites que le fueron puestos por la ley de Dios. Entonces todo lo que vemos está sostenido por la ley de Dios. Lo primero que crea la palabra es la ley. Y luego, el segundo acto de la palabra es la sujeción a esa misma ley. Porque la ley no provenía de la palabra, la ley provenía de Dios. Dios, dice la palabra, dice en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Y en el principio la palabra ya era. O sea, que antes que hubiera un principio ya la palabra era. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es la esencia misma de Dios. Pero es el poder manifiesto. Al momento en que Dios emite la palabra, ahí donde está, repita conmigo, es profético. ¿Por qué Dios ama a los profetas? Dice, no toquéis a mis ungidos, no hagas daño a mis profetas. ¿Por qué usted cree que es así? ¿Por qué Dios ama tanto a los profetas? Porque la esencia de Dios es profética, es por palabra. Entonces, cuando la palabra se sujetó a la ley, para poder sujetarse a la ley tuvo que cumplir con toda la ley. Entonces fue crucificado. Esa palabra fue crucificada. Cristo fue crucificado en la eternidad, antes de que el mundo fuera, antes de que hubiera un principio. Por eso Él es el primero en todo. Cuando habla en el libro de Hebreos, capítulo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Cuando dice el autor y consumador, está hablando ya de algo que no es físico, sino que es sobrenatural. Porque si Él es el autor y consumador, está hablando que fue antes de Abraham, quien es el padre de la fe. Y antes de Abraham solamente pudo haber sido a través de lo espiritual en la eternidad. Ese mismo Cristo, esa palabra viva, cuando se sujeta a ley, ya lleva en sí mismo los designios de Dios para tu vida y para la mía. Hola. Él ya te conoció antes de que ni siquiera hubiera ley. Quiero que prestes atención a esto. Bendigo a José Espósito. Un abrazo. Escuche. Él ya te conoció antes de que ni siquiera hubiera ley. Porque cuando fue emitida la palabra, en esa palabra estabas tú y estaba yo. Alábelo. Dice que el capítulo de Romanos 8 dice que Él nos conoció antes. Y antes nos santificó. Y antes nos glorificó. ¿Dónde? En la palabra, en Cristo. Pero antes de la ley. Ahora quiero llevarte a voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar algo que muchos cuestionan. Todo lo que está escrito en la Biblia habla de Cristo, testifica de Cristo y es por Cristo.
Porque esa palabra impresa que fue inspirada por el Espíritu a hombres que le creyeron por la fe. No que eran hombres santos, no, ellos creyeron por fe. Que Dios les estaba hablando y que ellos escribieron lo que recibieron por fe. Esa palabra es el derivado que trae la esencia de la palabra viva que es Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla acerca del diezmo, está hablando también de Cristo. Hola. Cuando usted cuestiona el diezmo, usted está cuestionando a Cristo, porque el diezmo fue creado en Cristo Jesús antes de que todo fuera creado. El diezmo fue creado con usted y por mí. El diezmo no viene por ley, el diezmo es antes de la ley. Hola. Cuando Abraham recibe la revelación de Dios por parte de Melquisedec, quien simboliza a Cristo en la tierra, el rey de Salem, el rey de Jerusalén, simboliza bíblicamente a Cristo. Cristo le habla a través de Melquisedec, le habla a Abraham y le enseña acerca del diezmo cuando no había ley, porque el diezmo es de antes de la ley. Yo no sé si usted está preparado para recibir esto, porque esto es para gente crecida. Para los que son nuevitos, no le presta, siga nomás usted. Pero esto es para gente que tiene hambre de reino en su corazón. Entonces, antes fue creado. El diezmo fue ratificado por la ley. Y para que fuera ratificado por la ley, tiene que haber tenido cumplimiento. ¿Y cómo es posible que el diezmo tenga un cumplimiento en la ley? La única forma de que el diezmo tenga cumplimiento en la ley es que el diezmo sea la palabra, que sea Cristo. ¡Yuhu! En el libro de los vasos, el cual escribió Abraham, relata no solamente el rescate de su sobrino Lot, sino que también habla el encuentro con Melquisedec y por qué Abraham diezmó todo lo que tenía. Y en eso, lo primero que nos revela es que fue el mismo Melquisedec quien le pide el diezmo de lo que simbolizaba un mandato de las almas. ¿Por qué la figura de Jesús le pide el diezmo de las almas? A aquel que él le entregara una perla sería un hombre salvo, era un alma salva. ¿Por qué le pide el diezmo? Porque el Señor Jesús es Rey de reyes, es Señor de señores, es Dios de dioses. Y en esa escala que es de aspecto humanístico, para que nosotros podamos entender la grandeza espiritual del Dios Todopoderoso, se rinde pleitesía. Usted en tiempos naturales, cuando un rey conquistado iba a su rey conquistador a rendirle pleitesía, lo primero que llevaba era su diezmo, su ofrenda, entregaba. ¿Por qué? Porque eso era símbolo de sumisión, símbolo de sujeción y símbolo de obediencia. Cuando tú vas a diezmar, tú estás llevando una ofrenda en símbolo de obediencia, de sumisión. Tú estás declarando que eres tu rey, tú estás declarando que eres tu Señor. Pastor Ramón Díaz, te bendigo, abrazo. Tú estás declarando una realidad, porque tú físicamente, cuando obras en una obediencia, tú estás haciendo lo mismo que hizo Jesús. Jesús, siendo la palabra viva, que todo lo había hecho y que fue antes que todo, vino a la tierra
a rendir pleitesía físicamente para que tú y yo entendamos lo que significa cuando la palabra de Dios nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Él hizo la fe en la eternidad y vino a consumirla, vino a hacerla, vino a provocarla en el tiempo real, en la tierra, para que nosotros podamos entender cuáles son los principios fundamentales del reino. Esta palabra, no todos la pueden entender y no todos la van a entender. Y muchos me van a cuestionar, pues problema de ellos. Pero yo voy a hablar la verdad. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Voy a decir, ¿cuál gozo? Es que él ya sabía lo que venía. Él te vio a ti y a mí hablando una verdad, amándolo, adorándolo. Él ya lo vio porque recuerda que nosotros fuimos creados en él antes de que hubiera una ley. Pero nosotros nos sujetamos a ley porque él se sujetó a ley. Él dice, yo no vine a abrogar la ley porque no la podía abrogar porque él ya la había cumplido en la eternidad. Gisela Mariel Moyano, abrazo, hermana, Dios te bendiga. Él no vino a abrogarla, él vino a cumplirla. ¿Por qué? Porque él ya la había cumplido en la eternidad. Él tenía que venir. Por eso nosotros, amados hermanos, lo que ya hicimos en Cristo Jesús, lo tenemos que demostrar físicamente en este tiempo. ¿Por qué razón? Para que cada momento de nuestra existencia en esta tierra sea una obra de adoración, de respeto, de sujeción, de rendirle pleitesía al único y verdadero Dios, a Jehová, creador de todas las cosas, quien es todo, en todos y por todos. Esta palabra es revelación para los hijos. Tómelo. Ahora aquel que creó y te creó y me creó en la palabra. Y la palabra es la que sostiene todas las cosas, creó todas las cosas y sin la palabra nada es. Esto significa que tú eres parte de esa palabra cuando por la fe tú crees que eres parte de esa palabra. Y si tú eres parte de la palabra, a ti no te puede tocar la miseria, a ti no te puede tocar la enfermedad, a ti no te puede tocar la muerte, a menos que Dios lo determine, porque tú eres parte de esa palabra y esa palabra es Cristo. Entonces hoy estás padeciendo momentos difíciles, hoy estás pasando por momentos de zozobra. No, porque no me alcanza, es porque todavía no has entendido quién eres. Cuando nosotros nos dejamos dominar por la carne no tiene nada que ver con la palabra ni con Dios. Hola. Esto que usted ve naturalmente no tiene nada que ver con Dios, mi hermano. La esencia de la palabra en ti está en tu alma, el espíritu que te sostiene. Cuando Dios habla a través de la Biblia, Dios habla un mensaje del espíritu para ti, no un mensaje natural para ti. Y mientras tú no entiendas tu lado espiritual, mientras tú no entiendas la esencia espiritual en tu vida, tú vas a vivir una vida siempre en derrota y no vas a poder caminar como está escrito, de poder en poder, de gloria en gloria, mi amado hermano y hermana. Cuando usted se siente desganado, ya que no quiere seguir más, es el momento en que su carne está fortaleciendo, su carne está brotando. Pero cuando usted conoce las profundidades de Dios y esas profundidades de Dios de revelación vienen a su vida, usted hace morir la carne que grita, que reclama. Y ahí es cuando su esperanza renace, ahí es cuando la fe se fortalece. Ahí es cuando se cumple que si usted tiene fe, usted le agrada a Dios. No sé si me está entendiendo, porque hay muchos conectados, pero no sé si me entienden o no. Nereida de la Cruz Ruiz
Un abrazo, mi hermana, Dios te bendiga. Ahí es cuando se cumple la palabra en su vida, cuando se cumple la palabra en mi vida. Usted quiere tener logros en Dios. Comience a entender quién es usted en Dios. Usted no es cualquier cosa, usted es parte de la palabra. ¿Pero cuándo? Cuando yo dejo que lo espiritual reflorezca en mi vida y empiezo a hacer morir la carne. Entonces, Domingo Carrasco, mi hermano, te bendigo, un abrazo. Entonces, cuando yo estoy pasando por aflicciones, cuando veo que la carne está gritando muy fuerte, cuando veo que comienza a florecer lo carnal en mí, lo finito, lo que tiene fin, que es la carne se va a morir, se va a podrir ahí, se va a desaparecer en el polvo. Yo debo buscar lo infinito, lo eterno. Yo he puesto eternidad en el corazón del hombre, dijo Dios. Yo debo buscar que florezca esa eternidad en mí. ¿Y cómo lo hago? Hay un secreto a voces, hermano. 3 cosas que son fundamentales para volver a retomar el poder espiritual en tu vida. Primero, Biblia. Usted no puede hablar de lo que no conoce, tiene que conocer Biblia. El mío tiene que leer, hermano, lea. No para aprender acá, sino para alimentarse, porque la Biblia, la palabra escrita es el alimento del alma, es el alimento del espíritu. Mire, hermano, yo estoy trabajando en este tiempo como un empresario, estamos trabajando en cosas muy poderosas, muy fuertes. Yo no soy empresario, yo no tengo estudio. Sin embargo, soy la persona que cuando estoy en un lugar, llevo la voz cantante y la gente me oye y yo hablo verdad. Pero ¿sabe de dónde viene? De lo espiritual. Porque el primer empresario fue Dios. Hizo la mejor inversión a través de su palabra. ¿Qué dijo Jesús cuando era niño? En los negocios de mi Padre me es menester estar. El mayor empresario que existe es Dios. Y Él tiene la fuente de todo conocimiento y toda sabiduría. Y cuando tú entiendes lo ancho, lo alto, lo profundo, lo grande de Dios, eso se te revela. Porque yo te voy a decir algo. Tú quieres ser un teólogo, busca la presencia del Espíritu Santo, porque no hay teólogo más grande que Dios. Tú quieres ser un empresario, busca la presencia del Espíritu Santo, porque no hay un empresario más grande que Dios. Tú quieres ser lo que quieras hacer, busca la presencia del Espíritu Santo, porque no hay nada más grande que Dios. Él te da todo lo que tú quieras. Mira, tú quieres aprender un idioma, busca la presencia y la profundidad de Dios. Los idiomas los creó Él. Hola. María Barroso, te bendigo, hija. Amado, tenemos que volver a la fuente de Dios, volver a la fuente del Evangelio, las buenas nuevas que trajo Jesús. Mire, Jesús dice, hay algo que a veces lo leemos tantas veces y no entendemos. Escuche esto. Jesús dice, pero si yo echo fuera los demonios por el Espíritu Santo, significa que el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Apóstol Juan Gallardo, abrazo mi hermano. Si yo estaba hablando como un hombre, no como Dios, como hombre. Si yo echo fuera los demonios por el Espíritu Santo, significa que el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Cuando usted echa fuera los demonios por el Espíritu Santo, el reino está en ese lugar. La manifestación del reino está llenando ese lugar. Cuando usted, sin conocimiento, se convierte en el mejor exponente empresarial en un lugar donde nadie sabe de dónde viene usted, el reino de Dios está en ese lugar porque usted está hablando por el Espíritu Santo y no por usted mismo, no por su conocimiento. Entonces, lo que menos Dios necesita es que usted se ponga a estudiar la Biblia. Porque si usted estudia la Biblia, usted va a conocer en su mente, en la carne, en su alma, va a conocer las Escrituras, pero no se le van a revelar en el Espíritu. Usted necesita alimentar su espíritu para que cuando hable palabra que viene revelada desde el mismo corazón de Dios. Mariana Lucero, te bendigo. No sé si alguno me está entendiendo, alguno está comprendiendo esta palabra. Atamos al diablo en esta hora.
En el nombre de Jesús, ato a Satanás el diablo. Ato a los demonios en el nombre de Jesús. Ato a los espíritus de interrupción en el nombre de Jesús. Ato a los espíritus inmundos ahora y declaro y tomo en el espíritu todas las líneas de las redes sociales e internet en el nombre de Jesús y cancelo todo decreto para que se rompa la conexión en el nombre de Jesús por la palabra de Dios. Usted es un hombre de autoridad, usted es una mujer de autoridad. Usted tiene que saber quién es, pero su autoridad es espiritual. Deje de vivir una vida religiosa, deje de vivir una vida dogmática. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Yo tengo tantos deseos de estar en una reunión alabando y adorando al Rey de Reyes. Yo anhelo estar en la iglesia ministrando, atendiendo a la gente. Me gusta, me apasiona hacer lo que hago. Pero siempre soy un hombre que entendió que al igual que Cristo cumplió con la ley, yo también. Yo no tengo ninguna duda en que Dios me va a guardar, porque yo me voy a morir el día que Dios quiere que yo me muera. A mí el diablo ya me mató una vez. Lo intentó 3 veces y a la cuarta me mató. Estuve muerto 5 minutos. Pero siempre, y mucho antes de esto, yo siempre he predicado que yo me voy a morir cuando Dios quiere y no cuando el diablo diga. Por tanto, el diablo me mató y Cristo me resucitó. Alábelo al Señor. ¿Sabe por qué me resucitó? Porque Él es el que tiene en mí el sí y el no. En mí el amén. En mí. Yo soy parte de esa palabra. Roque Isás. Norena Rodríguez, los bendigo. Yo soy parte de esa palabra. Yo sé quién soy. Yo a usted siempre le he enseñado y le he predicado que hay que tener identidad. Usted tiene que saber quién es. Para la gloria de mi Padre, mi Dios. Escuche esto. Claudia Alves, te bendigo. Para la gloria de mi Padre, mi Dios. Cuando nosotros entramos a un lugar, el diablo sabe quién está entrando en ese lugar. Él no ve a Hugo. Él no ve a Norma. Él ve la palabra de Dios activa caminando sobre la tierra. Él ve el evangelio, las buenas nuevas que trajo Cristo caminando sobre la tierra. Yo no sé si usted va a poder entender esto. No sé si usted puede entender esta palabra, pero espero que sí. Espero que esta palabra cale profundo en su corazón y en su alma, para que usted entienda para qué Dios lo llamó. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. No estos ojos. Estos ojos tienen que estar puestos en Él. Yo estaba en tratos empresariales y yo le decía, le llevaba la Biblia y me quedaba mirando. ¿Sabe por qué hablo de la Biblia? Primero porque soy ministro de Dios. Yo donde voy, yo me presento como ministro de Dios siempre. No me importa donde esté, yo soy ministro de Dios. Yo jamás voy a negar a mi Señor donde esté. Yo soy un ministro de Dios. Soy profeta de Jehová y le gusta el diablo o no, yo donde voy lo digo. Así esté rodeado de ateos, yo voy a declarar que soy un profeta de Dios. Le digo, ¿saben por qué traigo la Biblia? Porque no hay nada que no esté fundamentado en su palabra. No hay nada que no esté fundamentado en la palabra que es Cristo. Tu vida, tu trabajo, tus estudios, tus hijos, todo está fundamentado en la palabra viva. Y si tú no eres capaz de entender que eres parte de esa palabra, tú no puedes fundamentar lo que declaras o profetizas. Tú tienes que saber que para ser un profeta de Dios, tú tienes que entender quién eres. Eres parte de esa palabra. Eres parte de la palabra que fue pronunciada antes de que todo fuera creado, aún antes del principio. En el principio la palabra ya era. Cuando se creó un principio, la palabra ya era. Ya estaba.
Y en esa palabra fuiste creado tú y fui creado yo. En esa misma palabra, Dios ya nos ideó, ya pensó quién éramos y en qué tiempo íbamos a caminar sobre esta tierra para cumplimiento. Porque te voy a decir algo. Tú vives desde la eternidad, solamente que no lo sabes. Y la eternidad va a continuar en ti porque el Señor puso eternidad en tu corazón. Ahora, lo que tú tienes que decidir es qué tipo de eternidad te espera. Si salvo con Cristo o revolcándote y ardiendo en el infierno por toda la eternidad. Tú tienes que decidir, tú tienes que saber, porque el que no conoce y el que es ignorante es esclavo de la maldad, es esclavo del diablo, es esclavo. Pero cuando tú tienes conocimiento, cuando tú erradicas las tinieblas en tu mente y en tu corazón, tú eres un hombre y una mujer esclavo de Cristo, libre para todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. A veces me preguntan, ¿y usted por qué predica estas cosas? Preguntarle a Dios. Yo no tengo estudio físico, tengo estudios espirituales. Yo estudio con el mejor maestro que existe, que es el Espíritu Santo. Por eso soy licenciado en teología. Honoris causa, por causa del conocimiento, que no me lo dio el hombre, me lo dio Dios. El apóstol Pablo dijo, a mí no me enseñó ningún hombre. Yo estuve 14 años en Arabia para que el Espíritu Santo me enseñara. Hola. Para yo poder hablar esto, yo llevo 18 años en Arabia, en el desierto. Para poder traer una palabra revelada, yo pasé 18 años, aleluya, caminando el desierto, caminando por fe, caminando como viendo al invisible. Iglesia MCNCDK, siervo de Dios, Dios te bendiga. Pastor querido, pastora. Cristi Villaverde, abrazo grande. Yo llevo 18 años caminando los desiertos para llegar a poder hablar una palabra de revelación como esta. Esta palabra usted no la va a escuchar en ningún lado. Usted es un privilegiado de Dios. Usted es una mujer privilegiada de Dios porque está oyendo algo que no va a oír. Y no porque, el profeta, no, mi hermano, si a mí no me conoce nadie, solamente Dios. Y eso me basta. Para mí es suficiente. Pero usted, ¿cómo? Yo no necesito fama, hermano. Profeta Ezequiel Falcón, Dios te bendiga, hijo, un abrazo grande. Yo no necesito fama. Y pero usted vea que los famosos, ¿sabe por qué son famosos? ¿Querés que te diga por qué son famosos? No son famosos porque Dios lo hizo famoso. Son famosos porque se hicieron a sí mismos. Escúcheme bien esto. Dice la palabra de Dios que los falsos profetas salieron de nosotros. Eran de nosotros, pero se fueron. ¿Y cómo sabe usted cuando hay un falso profeta o hay un profeta real? Cuando hablo de profeta no hablo solamente del ministerio, sino que hablo de los hijos e hijas de Dios del Espíritu. La palabra profeta que utilizo en este momento es la palabra con la misma cuando dijo, y Saúl también profetizó. No estaba profetizando de profecía, estaba hablando en lenguas. Estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces lo que estoy hablando ahora, tiene inspiración de Dios. ¿Por qué? ¿Y usted cómo sabe? Dígame, si usted ha estado escuchando toda la prédica, ¿a quién estoy exaltando? ¿De quién estoy hablando? ¿Y a quién le estoy revelando? Porque el único que está en el trono de mi corazón se llama Cristo Jesús. Y yo hablo de Él, enseño de Él, porque de Él vivo. Pero a mí cuando vienen con prédicas de incentivo, que quieren incentivar para que vos emotivas, de motivación. Cuando vienen con esas alabanzas, canciones que le hablan por motivo, pero ninguna alabanza adora y glorifica al Rey de Reyes. A mí no me vengan con que son siervos de Dios porque cantan canciones y porque son famosos. Que la alabanza que salga de tu boca sea para glorificar al único y verdadero Dios. Que la alabanza que tú practiques sea para darle gloria a Él, no para darle gloria a los hombres. ¿Querés conocer a un falso profeta? Fíjate lo que canta, fíjate lo que predica.
Honro a Dios y doy gracias por la vida de Paul Wisburg, porque usted escuche las alabanzas de él, son todas para glorificar a Dios. Escuche a Marco Brunet, son para glorificar a Dios. Pero escuche a muchos cantantes y cantantes que andan por ahí dando vueltas, que siempre toda la gloria es para los hombres. Mire, le voy a dar un secreto porque estoy terminando. La persona que anda buscando una palabra es porque todavía no ha entendido quién es. Porque Él es la misma palabra. Usted y yo somos la misma palabra. Dios puede hablar a través de los profetas, sí, Señor, pero de la voluntad de Dios, no que usted ande buscando una palabra. Porque cuando busques una palabra, el diablo te va a hablar y vas a creer que fue Dios. Porque el que busca una palabra es porque todavía no conoce la voz de Dios. Y el que no conoce la voz de Dios, el que no conoce el rugido del león, el aullido de una hiena, lo va a atemorizar, lo va a engañar. Usted tiene que oír la voz del Espíritu, usted tiene que conocer el rugido del león. Cuando usted conoce el rugido del león, el aullido de la hiena no lo amedrenta, no lo hace temeroso, sino que por el contrario, usted sabe quién es el que está ahí y lo reprende en el nombre de Jesús. Antito Pastrán, te bendigo, hija, un abrazo. A mí no me venga con eso, no, porque una alabanza preciosa. ¿Qué alabanza preciosa? ¿A quién glorifica cuando cantas? ¿A quién glorifico cuando canto? Si usted escucha las letras, yo tengo más de 76 letras escritas, escúchela. ¿A quién glorifican las alabanzas? ¿A quién le dan gloria? Y no cree que siempre fue así, porque esto fue un proceso de conocimiento y crecimiento en Dios. Cada una de mis letras que escribo hoy es para exaltarlo al único. Al único que merece honra y gloria, bendito Dios. Yo vivo por su gracia y nada tengo sin Él. A mí me preguntan, ¿cómo haces para vivir como viví? Hace 14 años que vivo por fe. Vivo por fe, porque mis ojos están puestos en el autor y consumador. Jesús caminó, ¿y cuándo leyó usted que Jesús fue a trabajar? Por el contrario, le dijo a sus discípulos, dejen de trabajar y vengan, síganme, que los haré pescadores de hombres. Nancy Baigorria, un abrazo. Escúchame. Algunos de los que están ahí me han enviado una ofrenda. Y esa ofrenda que usted envió, a usted le da de comer. Hola. Tengo amigos empresarios que siempre me están mandando una ofrenda o algo. Porque saben que en la tierra se necesita el dinero. Y yo camino sin trabajar, solamente para Dios. Esta palabra que estoy soltando es porque yo trabajo para eso, soy profeta de Dios. Pero nunca me ha faltado nada, porque Dios está conmigo. Esta que está ahí atrás es mi esposa. Puede saludarla. Entonces, cuando usted trabaje para Dios por fe, usted va a dejar de preocuparse qué va a comer, qué va a vestir. Como dicen, no os afanéis. ¿Por qué habéis de comer? ¿O qué? No te afanes. Porque si Dios alimenta, también te alimentará a ti. Si Dios vistió a las flores tan bonitas, a ti te dará ropa de gala. Dice que Israel caminó 40 años en el desierto. No se gastaron sus calzados, ni tampoco se rayaron sus ropas, porque Dios es el que todo lo puede. Entonces, tú, más de una vez,
Dios pondrá en tu corazón que bendigas. Y tú no lo haces. Tú te estás perdiendo algo que es muy fuerte y muy poderoso. Gracias. Tú te estás perdiendo la oportunidad de honrar a Dios. Escuche esto. Viene Naamán, el sirio leproso, y se acerca a ver a Eliseo para que Eliseo ore por él para que tenga sanidad. Silvia Chazarreta, bendiciones, amada. Y entonces Eliseo le dice, ve al río tal y sumérgete 7 veces. Al río que lo mandó era el río más sucio que había. Agua turbia. Habían otros ríos que eran más lindos, agua cristalina. No, a ese fue. Cuando ocurre el milagro y él es sano, vamos a adelantar el tema, le viene Naamán agradecido a traerle una ofrenda a Eliseo. Y Eliseo lo rechaza. Naamán se va. Y el sirviente de Eliseo, Giesi, que significa valle de la visión, cada nombre que Dios te pone es por una razón especial. Escuche. Giesi va, le sale al encuentro a Naamán y le dice, dame lo que le iba a dar a mi señor. Y se lo trae. De pronto, lo ve Eliseo y lo maldice a Giesi. Por cuanto hiciste esto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y quedó leproso, blanco, y se quedó. Ok. Pasan 3, 4 capítulos y aparece otra vez Giesi, hablando con el rey, contándole los milagros, testificando del que lo había maldecido. ¿Cómo estaba Giesi? Limpio de la lepra, porque estaba al lado del rey, o sea que había sido limpio de la lepra. ¿Quién lo limpió? Dios. Pero en vez de enojarse porque Eliseo lo había maldecido sin la orden de Dios, ¿sabe qué hizo Giesi? Testificó de su Señor. ¿Pero por qué? Porque Giesi tenía puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, valle de la visión. Pero Eliseo no. Siendo profeta, él nunca entendió. Él fue hijo espiritual de Elías, pero nunca recibió la visión de Elías. Por eso Elías hasta el día de hoy es considerado el profeta más grande de Israel. Por la visión que Elías tenía. ¿Usted nunca se preguntó por qué Elías no quería entregarle el manto a Eliseo? Lo paseó por todos lados, 4 veces lo llevó, hasta que llegó a Jordán. Porque Eliseo había recibido enseñanza, pero nunca recibió la impartición. Y a menos que tú como hijo espiritual recibas la impartición de tu mentor, de tu padre espiritual, tú puedes recibir enseñanza, tú puedes recibir esta palabra, pero si no eres un hijo espiritual que toma todo lo del padre, solamente te vas a quedar con la enseñanza. Recíbalo porque esto lo va a bendecir. Aprenda a tener un padre espiritual que tenga algo para impartirle. Que tenga algo para darle. Yo me recuerdo, tengo algunos conocidos que van de una iglesia a otra. Y en cada iglesia que van, al pastor le dice, tú eres mi padre espiritual. No sé cuántos padres tienen estos desgraciados. El apóstol Pablo le dice, vos vas a tener 10.000 maestros si querés, pero padre solo uno. Yo te engendré. La palabra engendrar significa impartirle lo que yo tengo a mi hijo. El hijo escoge al padre. Si tú no crees en tu corazón que tal o cual persona es tu padre y lo honras como tu padre, tú nunca tendrás un padre espiritual. Tú solamente hablarás de boca, pero de corazón estarás lejos. Por eso dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Hola. Yo me recuerdo, tenía ministros, Tony Valdivieso. Un abrazo, mi hermano. Mirta Gladys Aragón, abrazo grande.
Yo me recuerdo, tenía personas que estaban bajo mi cobertura espiritual desde lo que Dios me dio. Porque la cobertura espiritual mayor es la de Dios. Todos tenemos a Dios. Pero Dios me entregó dones y ministerios para que yo pueda impartirle a otro, para que lo que yo recibo, el otro también lo reciba, que es mi hijo. Un padre natural y un hijo natural. Usted va a ver siempre en el hijo rastros y vestigios de su padre. Porque esto es así. En el espíritu es exactamente igual. El ADN espiritual corre del padre al hijo. Y no sé por qué salgo hablando de esto, porque esto no estaba en los planes, pero recíbalo igual, en el nombre de Jesús, recíbalo. Le va a ser de bendición. Toma. Le va a ser de bendición. Quiero terminar con esto. Hay gente aquí, hay muchos de los que están conectados y los que se van a conectar, que son huérfanos espirituales. No, pero yo tengo a mi mentor. Mentira, vos tenés a alguien que te gusta escucharlo como habla, pero no tenés un mentor espiritual. Porque el mentor espiritual no solamente habla, imparte. Te rompe la cabeza, te saca de tu necedad, te saca de tu ignorancia para llevarte a la luz. Nosotros como ministros hacemos lo mismo que hizo Dios. Lo mismo. Me sacó de las tinieblas para llevarme a su luz admirable. Nosotros hacemos lo mismo. A nuestros hijos los sacamos de las tinieblas para llevarlos a la luz de Cristo, que es revelación, la palabra revelada. Entonces, mi hermano, cuando tú tienes un padre espiritual, tú honras a tu padre. Y en la honra a tu padre espiritual, tú estás honrando al Padre de los padres, al Padre de gloria, al Padre con P mayúscula, al Padre único y verdadero. La palabra Abba, con mayúscula, es un título. Y ese título significa Padre como patriarca, Padre como rey, Padre como Señor, Padre como el único exponente mayor. Ese es el Padre, ese es Dios. Nosotros somos Abba con las letras minúsculas. Papá, papito o padre, pero terrenal. Reciba eso. Termino. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿A quién estás mirando? Si usted me mira a mí y no ve a Jesús en mí, la palabra viva, no tengo nada para darte, mi hijo. Pero si usted me oye y me ve, y usted ve al autor y consumador de la fe en mí revelado por lo que Dios usa en mi vida, entonces usted está mirando a alguien que tiene una palabra y que no hay falsedad. Porque a mí no me interesa que usted glorifique a Hugo, a mí me interesa que usted glorifique a Cristo, que usted adore a Cristo. Pero Dios creó a los hombres como la palabra viva, para que toda honra que venga a la palabra la reciba el Padre de gloria. Dios me lo bendiga más. Reciba esta palabra, recíbala en el nombre de Jesús. Voy a mirar cuánto tiempo tenemos. Quiero orar. Voy a orar por sanidad, por milagros, conforme la palabra que he hablado. Porque está escrito que cuando hablemos palabra de Él, Él nos va a respaldar con señales y prodigios. Por tanto, en esta hora, sea enfermedad, dolencia, sea economía, sea lo que sea, lo que esté afectando tu vida, falta de trabajo, alguna enfermedad de un familiar, yo quiero que lo expongas ahora cuando oremos delante de Dios. Quiero que pongas delante de Dios cuál sea tu necesidad. Porque cuando esté orando, Dios ya, es más, ya Dios está haciendo el milagro. Porque antes de que tú lo digas, antes de que tú lo pienses, Dios ya lo conoce en tu corazón. Y Dios ya está obrando en ti. Tú vas a ser testigo de los milagros de Dios.
Tú vas a ser testigo de la sanidad de Dios. Tú vas a ser testigo de la provisión de Dios. Yo no predico prosperidad, pero sí predico al Dios que prospera. Y Él lo va a hacer para gloria de su nombre. Oramos a Dios. Amado Padre, Señor de toda gloria y de todo poder, he hablado tu palabra, Señor. He hablado lo que tú me has puesto en el corazón. Yo te creí el día que tú me dijiste que tú eras mi voz. Así he caminado durante más de 18, 19 años. Y así seguiré caminando hasta el día en que tú me llames a tu presencia. Por tanto, Dios, mira la oración y la necesidad de mi hermano y mi hermana, de los que están en este momento viendo este video en vivo y de los que van a ver el video luego. Mira cuál es su necesidad, qué es lo que necesitan, Señor. Padre, que aquellos que se han alineado con Dios van a recibir esa bendición, yo ya lo sé. Pero te pido, Padre mío, que aquel que todavía no se ha alineado, que todavía tiene cosas que está haciendo mal, que tú le hagas ver para que se alinee a la verdad. Porque ninguna justificación humana podrá, bajo ningún punto de vista, justificar una falta delante de Dios. Por eso, mi Dios, yo te pido que por esta oración y por la palabra que he predicado, tú te glorifiques en la vida de mi hermano y mi hermana, del ministro y la ministra de Dios. Que tú te glorifiques sobre los profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, laicos, diáconos, obispos, reverendo, como quiera llamarse. Yo no voy detrás de nombre de nadie, simplemente te expreso mi deseo en oración, porque sé que tú siempre me oyes y vas a hacer todo aquello, lo que en nombre de Jesús yo pido, porque así está escrito y así lo he creído. Y tu palabra dice que al que cree, todo le es posible. Por eso, Padre, yo declaro sanidad. Yo declaro milagros ahora. Milagros físicos, mentales, espirituales, económicos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor amado. Yo declaro el poder de la sanidad. En este momento, ahora, el poder de la sanidad. Y todo cáncer, llámese como se llame, de la fuente o el orden que sea. El SIDA, en el nombre de Jesús, queda cancelado el decreto de muerte. Todo diabetes, se cancela todo decreto de muerte. Todo problema en los huesos, problemas de bocio, de tiroides, ahora se cancela en el nombre de Jesús. Y declaro el poder de la palabra sanando, liberando. En el nombre de Jesús. Toda miseria, toda pobreza, toda escasez se cancela ahora en el nombre de Jesús. Y por la palabra yo declaro el poder de la sanidad, el poder de los milagros, el poder de la prosperidad, el poder de la financiación del cielo que viene, aleluya, los bancos. Se abren los bancos del cielo para traer la bendición sobrenatural sobre tu vida. En el nombre de Jesús lo declaro que está hecho. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo, te abrazo desde Bogotá, en Colombia. Su servidor, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Que la paz sea contigo. Shalom.